Adentro no queda nadie. Otras frases atroces y un camino a recorrer. No es la primera vez que el escritor Sergio Ramírez Mercado deja caer frases atroces en el rastro de la ignominia. Primero fue aquello de el legado de la revolución fue la democracia, falacia que sirvió de semilla de mito a quienes intentaban hacer florecer la falsedad de que el FSLN empezó a descomponerse apenas a mediados de los 1990, 15 años de haber tomado el poder por primera vez y 5 después de haber sufrido la humillación de perder la presidencia en 1990. Por revolución, Ramírez Mercado quiso decir la violenta dictadura en la cual su función fue administrar el Estado. Vicepresidente oficial de Daniel Ortega, y más o menos papeles como los que hoy en día ejerce formalmente Rosario Murillo. El inventario de aquella calamidad permanece incompleto, pero hubo genocidio. Y hubo entre 50.000 y 100.000 muertos en guerra, muchachos secuestrados para servir forzosamente en el servicio militar obligatorio y campesinos de la resistencia o contra. Hubo miles de prisioneros políticos, muchos de los cuales permanecieron secuestrados hasta que el FSLN sufrió la derrota electoral en 1990. Hubo cientos de miles de exilados. De hecho, en términos porcentuales, una cantidad mayor de la que hoy contabilizamos. Hubo robo y usufructo de propiedades ajenas por parte de la élite en el poder desde 1979, e incluso con la complicidad del gobierno posterior, el de Violeta Chamorro y su yerno Antonio Lacayo, porque habían apartado al vicepresidente legítimamente electo Virgilio Godoy. En pacto con los Ortega, muchos de estos robos se legalizaron. La infame piñata, de hecho, recibió la bendición oficial de la Asamblea Nacional progobernista de entonces. Y nadie pagó, por supuesto, el usufructo legítimo, ilegítimo. En 1990 yo entregué las llaves de la casa en que vivía, dijo sin el menor pudor la escritora Gioconda Belli ante las cámaras del periodista Luis Galeano. Antes había escrito Ramírez Mercado mientras intentaba prolongar en campaña la primera dictadura del FSLN, que Daniel Ortega es mi hermano y es el mejor presidente de la historia de Nicaragua. Difícilmente creería uno superables estas joyas, hasta no verlas superadas por la más reciente, una lápida de indecencia, una verdadera lápida de indecencia, que bueno, habrá que intentarlo de nuevo porque la esperanza nunca se seca, pero debería ser insuperable. La leo ahora. Dice Sergio Ramírez Mercado que hay que construir una alternativa política en el exilio porque, oigan esto, adentro no queda nadie. En otras palabras, el 90% de la población de Nicaragua, 10% ha tenido que escapar desde el 2018, reducido a nadie, despojado totalmente de identidad, voz y voto sobre su destino, no solo por los dictadores de turno, sino por uno de los ideólogos principales de la oposición. 6,5 millones de nicaragüenses atrapados en una prisión y aplastados por un despotismo que debería avergonzar a Ramírez Mercado y resto de quienes han contribuido de una manera u otra en su creación. 6,5 millones de nicaragüenses descartados una vez más, insensiblemente, desde la petulancia de los privilegiados del poder, una vez más convertidos en nadie, tratados como nadie. Adentro no queda nadie. No es menos expresiva la afirmación de la también ex FSLN, Sofía Montenegro, cuando en reciente entrevista le preguntaron a la distinguida periodista de Confidencial sobre cómo acabar con la dictadura de turno, ella respondió, pues tiene que ser en elecciones con Ortega, por supuesto, porque no tenemos ni rifles ni edad para otra cosa. Es decir, para la señora Montenegro, la razón de la estrategia es su edad y los recursos con los cuales dice no contar. Es decir, ella o ellos creen ser los protagonistas indispensables, más bien únicos,
Y como no tienen edad, pues habrá que pensar en otras cosas. Esta es, de hecho, una versión ligeramente diferente de Adentro no queda nadie. Tampoco quedaba para Narciso nadie que no fuera su figura reflejada en el agua. Estas afirmaciones, la de Ramírez Mercado y la de Montenegro, no son del todo accidentales, mucho menos insignificantes en la definición de estrategia de la oposición. De hecho, la lógica que las articula y el sentimiento que la guía tienen efectos perniciosos, terribles de hecho, que cuestan y han costado muchas vidas humanas en Nicaragua. Además, son como píldoras de desesperanza que matan en el vientre de dolor la libertad. Son una manera más en que las élites repiten a la población lo que le han dicho por años, con mayor intensidad y más recurrencia después del susto que se llevaron en el 2018. Le dicen a la gente, ustedes no pueden, es imposible. Lo repiten y lo repiten. Lo dicen desde el Carmen, lo dicen desde el COSEP, lo dicen desde las organizaciones financiadas por la oligarquía, lo dicen los dos personajes a quienes me he referido antes. Ustedes no pueden, si nosotros no podemos, ustedes no pueden. Y Ramírez Mercado va más allá. Ustedes no existen. Adentro no queda nadie. El problema implican es entre Ortega y ellos, y por eso buscan la mediación de lo que antes llamaban el imperio y ahora llaman la comunidad internacional, mediación en el exterior para resolver el diferendo que tienen entre ellos a través de elecciones, ya que no tenemos edad para otra cosa que no sean elecciones. Y como esta lucha la lucha por verdaderamente derrocar a la dictadura tendría que darse adentro, pero es que adentro no queda nadie. Visto así, no es para nada sorprendente la enorme desconfianza rayana en el desprecio que todo estudio de opinión de los últimos años revela que existe hacia esta oposición de parte de la inmensa mayoría de los 6,5 millones de nicaragüenses que según estos opositores no son nadie. Tampoco es la lógica de exclusión máxima expresada por estos dos personajes un secreto que solo ellos dos revelen. Entrevistado por la periodista Lucía Pineda, otro político opositor prominente, Félix Maradiaga, nos da el aparente reverso, aparente, solo aparente, no real, de la postura de Ramírez Mercado. La exclusión de lo que llaman diáspora, es decir, de los cientos de miles de nicaragüenses que han fluido o huido hacia Estados Unidos y otras partes del mundo prácticamente sin interrupción desde 1980. Aunque Maradiaga se deshace en pleitesías para lo que él llama el pueblo que resiste dentro de Nicaragua, en la práctica su ámbito de acción tiene el mismo centro que el del resto de la oposición mediática, su ámbito y su norte, la comunidad internacional. A la comunidad internacional visitan semana tras semana, donde quiera que la comunidad internacional esté, y está en Washington, Suiza, Canadá, Bruselas, Seattle, La Haya, Los Ángeles, etcétera. La comunidad internacional está por todas partes del mundo esperando en los hoteles de lujo, los grandes salones de la democracia y los despachos de los poderosos que, según dicen Maradiaga y otros, piden unidad, piden una sola voz a los 6,5 millones de nicaragüenses a quienes la dictadura y ahora Ramírez Mercado y compañía niegan el derecho a la voz. La comunidad internacional, dice Maradiaga, me lo ha recordado. Me han pedido que construyamos un equipo colegiado, que podamos ser, dice, el punto de contacto de la comunidad internacional. Es decir, que cuando la comunidad internacional quiera hablar con los nicaragüenses, sepa que con quienes tiene que entenderse son el señor Maradiaga y su equipo técnico. Adentro no queda nadie. Diríjase al equipo técnico. ¿Y cómo sería electo ese equipo técnico? Pues en su afán de legitimación de una agencia fallida, algunos políticos flotaron en días recientes la idea de una elección primaria.
de representantes que serían ese punto de contacto entre los nicaragüenses opositores y el mundo. Pero se trata de un mecanismo ilegítimo, porque ningún grupo o coalición puede arrogarse representar al pueblo nicaragüense en su totalidad cuando se vota sin padrón, dispersos por el mundo y sin capacidad de votación en el territorio nacional. Sin mencionar que en una votación así, hasta los agentes de la dictadura podrían participar. Podría decirse mucho más acerca de la ilegitimidad del intento y más aún de la desesperación que demuestra por parte de políticos que buscan, ausente una estrategia de lucha, ausente un esfuerzo verdadero de unidad en acciones de lucha, ausente ningún esfuerzo de convocar y apoyar la lucha interna, una manera de validarse, ya no validarse ante la población, sino, y esto lo repiten constantemente, ante la comunidad internacional. Más económico en su apuro, Maradiaga descarta la pantomima. Ya todos sabemos quién representa a quién, afirma, y sugiere que deben sencillamente reunirse quienes representan a ya se sabe quién y formar el crucial equipo técnico para ir, se supone, o suponen ellos, con mayor autoridad a pedir a la comunidad internacional a que trate a el régimen actual, que trate a la dictadura como dictadura. Esas son las palabras que él emplea. Y por si queda alguna duda de quién cree Maradiaga que debe estar en el equipo técnico, el político aclara que ya lo estamos haciendo. Esta papa caliente nos ha caído a los que ya tenemos estructura, tenemos relaciones. Pero el nivel de apropiación, la otra cara de la moneda de exclusión, alcanza en Maradiaga, pero el espíritu de apropiación, perdón, alcanza en Maradiaga un nivel apenas disfrazado por su verborrea incontrolable, pronunciada en la impunidad que da la falta de todo cuestionamiento por su entrevistadora. Para Maradiaga, la llamada diáspora tampoco existe. Lo suyo es casi un afuera no queda nadie. Yo no soy diáspora, protesta cuando la señora Pineda le menciona que hay cuestionamientos que vienen de grupos de exilados. Y dice Maradiaga, tengo un enorme respeto por la diáspora que ha apoyado en diferentes momentos a quienes hemos estado en la lucha. Es decir, él, su grupo ha estado en la lucha, la diáspora eventualmente, ocasionalmente ha apoyado. Pero bueno, viene y dice, quiero ser categórico. Estas son palabras de Maradiaga. Mi trabajo y el de quienes nos acompañan es regresar a Nicaragua. La implicación obvia que enfatiza al explicar que él no ha aceptado ninguna otra nacionalidad y que él se levanta todos los días pensando en cómo hacer posible el regreso, es que así como la dictadura destierra y despoja de su nacionalidad y sus derechos a opositores como él no tienen empacho en desnacionalizar a desterrados anteriores, despojándolos así, en igual espíritu, un espíritu atrozmente excluyente de sus derechos como ciudadanos nicaragüenses. Afuera no queda nadie. Parece muy claramente decir que no sea mi cohorte de políticos, que ya sabemos a quienes representamos y debemos ser porque tenemos relaciones y hemos estado en esto durante años, el punto de contacto entre la comunidad internacional y los nicaragüenses. Por supuesto, los nicaragüenses excluye a la diáspora. ¿Y qué le dice Maradiaga a los que están en Nicaragua? Bueno, a los que están en Nicaragua, a quienes llama el nervio vital de esto, los alaba por resistir en silencio y les hace un llamado a no exponerse. Pero, plan de lucha, plan de apoyo a quienes luchan, ni una palabra, ninguna palabra, ninguna propuesta estratégica, apenas la pleitesía demagógica. Ningún mensaje al pueblo de Nicaragua en el territorio nacional sobre cómo desde el exterior se va a apoyar la indispensable e inevitable lucha que se avecina.
Ningún mensaje al pueblo nicaragüense sobre que sí se puede, que sí es posible a través de la lucha recuperar la libertad. Resulta que al fin y al cabo, en algo están unidos los supuestamente divergentes liberales a quienes dice pertenecer Maradiaga y los que se llaman a sí mismos, y otros creo equivocadamente llaman, la izquierda de la oposición. ¿En qué coinciden? Coinciden en que se haga lo que dicen que dice la llamada comunidad internacional, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea. Un proceso al que inverosímilmente Sergio Ramírez Mercado llama democrático. Elecciones bajo la dictadura actual. Y como para ambos, adentro no queda nadie y afuera no queda nadie, pues algo queda al descubierto. Y es el verdadero espíritu de las acciones de ambos. Buscan y creen que tendrá que haber un arreglo de cúpulas, un reacomodo del poder entre las élites, que ellos sueñan ocurrirá bajo el manto protector y la fuerza no de la ciudadanía nicaragüense, sino de las potencias que en sus sueños desplazarán al dictador de turno para entregarle a ellos el trono. Cuán equivocados están si creen que de esa manera van una vez más a engañarnos. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es no crean nuestros compatriotas en el territorio nacional que los puntos de vista de Maradiaga, Montenegro, Ramírez Mercado y la oposición que ha copado medios de difusión internacionales representa el sentir de todos los que estamos fuera de Nicaragua. Ni crean que no entendemos de qué se tratan sus maniobras, que persiguen apartar del protagonismo a la ciudadanía con la excusa de que no se puede o con una falsa compasión farisea. Los ciudadanos nicaragüenses son los dueños de Nicaragua y como tales deben ser y serán, aunque disguste a estas élites mañosas, quienes decidan su futuro. Tomarán los riesgos que consideren necesarios de manera inteligente. Y con la confianza que da el saber que somos libres de espíritu y que nos enfrentamos a un régimen cruel pero caduco, obsoleto, a una carcasa de poder, vamos a construir paso a paso, poco a poco, un movimiento que nos llevará al final a la República Democrática. El primer paso en este movimiento es la conciencia de la realidad. Y en la medida en que los políticos de la ambición personal se desnudan, en la medida en que los políticos de la mentira se exponen, en la medida en la que muestran sus colmillos de exclusión, vamos aprendiendo quiénes son verdaderamente los amigos, los aliados, pero también los oportunistas y también los enemigos. Por hoy, la lucha consiste en ir preparando las redes de células de ciudadanos que compartiremos, que compartamos la información y vayamos adquiriendo cada vez más conocimiento y entrenamiento para las acciones políticas en la próxima ola, cuando suba una vez más nuestra marea, inevitablemente subirá. Y desde el exterior, nuestro trabajo en apoyo a los nicaragüenses en el territorio debe seguir organizándose para ayudar con creación de propaganda y educación política, conseguir recursos materiales para los luchadores dentro del país, divulgar ante los pueblos del mundo, los pueblos, no solo los gobiernos, la denuncia de todos los atropellos que tienen en secuestro a muchos, desde Monseñor Rolando Álvarez en condiciones verdaderamente crueles, hasta los familiares de los desterrados a quienes acosan y no permiten salir del país a reunirse con sus seres queridos. Tampoco vamos a ser tímidos o cómplices en nuestras exigencias a los poderes fácticos, nacionales o extranjeros. Noten ustedes la ausencia en los discursos de los políticos que he mencionado de ningún reclamo que afecte a la oligarquía cómplice. ¿Por qué no piden la suspensión temporal de los privilegios del CAFTA a los 1.000 millonarios? ¿Por qué? Porque esperan que los 1.000 millonarios en algún momento financien sus carreras políticas.
si es que no lo están haciendo ya. ¿Por qué no llaman a los nicaragüenses a no usar Western Union en el envío de remesa? Pues porque Western Union está en manos de oligarcas. ¿Por qué no llaman a un boicot de la flor de caña en el exterior, al cual se han opuesto más bien? Por lo mismo, nosotros por eso llamamos a los nicaragüenses a hacer lo que hay que hacer, a los nicaragüenses que están fuera de Nicaragua y a los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua. A articularnos entre ambos, articularnos los dos, los que estamos fuera con los que están dentro, en una lucha por derrocar al régimen y poner orden en nuestra casa. Y le decimos a nuestros compatriotas que sí, que por supuesto se puede, que se ha podido y se podrá. Pero tenemos que liberarnos, y yo creo que en esto vamos bastante avanzados ya, de los falsos liderazgos creados por millones de dólares de los poderes fácticos. Hay incluso fondos públicos de diferentes países en juego. A los contribuyentes que pagan impuestos en Estados Unidos, por ejemplo, concierne y tienen derecho a tener información sobre los 23 millones de dólares que la actual administración hizo fluir a Nicaragua. Eso consta en documentos públicos, dicen. Fondos desembolsados por la AID a Nicaragua en el 2022, aproximadamente 23 millones de dólares y un poco más. De esos, solo alrededor de 7 millones están más o menos explicados. La explicación es un poco extraña. Dicen que fue ayuda humanitaria al régimen. Ayuda humanitaria al régimen genocida. ¿Alguien puede explicar? Y del resto, más o menos 16 millones de dólares, ni siquiera se explica a quién o quiénes fueron entregados. Los nicaragüenses, donde quiera que estemos, sobre todo si tenemos derechos legales, no debemos dar el beneficio de la duda, sino el beneficio de la crítica y empezar a poner orden en nuestras cosas y exigir que pare la demagogia, que pare la mentira, que pare la irresponsabilidad con el futuro de nuestros hermanos en Nicaragua, que sí existen, porque para nosotros es un atropello en sí decir que no cuentan ni los exilados de la llamada diáspora y peor todavía decir que allá en nuestra patria no queda nadie. Vamos a vencer. ¡Viva Nicaragua libre!